Les presento a Jaime Varela, director de soluciones de ingeniería de TIBCO Software. Jaime cuenta con más de 17 años de experiencia en la industria. Ha sido un jugador clave al evangelizar las organizaciones en el concepto de interconectar todo y aumentar la inteligencia, hacia la búsqueda de beneficios como la reducción de costos operacionales, el incremento de ingresos y el mejor aprovechamiento de los recursos. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Solamente para confirmar. Perfecto. Muchas gracias. Muy buen día a todos. El día de hoy, el tema que nos trae a esta sesión es básicamente expresar que, dada la situación que estamos atravesando, esto podría concebirse como el último llamado a evolucionar a esa tan deseada y tan ansiada transformación digital que buscan las organizaciones. Gracias, Micho. ¿Todos al aire? Todos al aire. ¡Huevo! Entonces, para esto, me gustaría iniciar con una frase que dice así. Básicamente es resaltar, ¿sí?, cómo las organizaciones hoy nos estamos enfrentando a múltiples retos, en donde principalmente estos retos están definidos por un cambio, ¿sí? Por un cambio que el cambio es básicamente la única constante, la incertidumbre, y que no necesariamente hablamos de actividades repetidas o repetitivas, modelos iterativos de negocio. Entonces, bueno, esta frase creo que representa muy bien lo que hoy vivimos, ¿sí? Nos hemos movido de un modelo de repetición hacia un modelo para estar listos ante cualquier cambio, en donde lo que buscamos es una transformación completa del negocio. No hablamos de una transformación tecnológica, sino es una transformación del negocio, una revolución, ¿sí?, en términos de la manera en cómo operamos ahora y lo que buscan las organizaciones. Entonces, me gustaría iniciar compartiendo algunos números que son interesantes, algunos números previos a la situación de pandemia, por supuesto. Cuestiones como que, por ejemplo, mientras que un 60% de las corporaciones aseguran y creen proporcionar una buena experiencia móvil, solo un 22% de los consumidores lo perciben de la misma forma. Igualmente, por ejemplo, podemos señalar que el 31% más o menos de las compañías han invertido o están en proceso de implementar algún tipo de esfuerzo alrededor de inteligencia artificial, que ese es un aspecto sumamente importante. Algunos analistas, de hecho, señalan que en los siguientes 10 años, 2030 más o menos, una buena cantidad de los trabajos, sobre todo aquellos trabajos que representan actividades repetitivas, actividades que quizá no impliquen una gran toma de decisiones, pues serán manejados por algoritmos de inteligencia artificial, ¿sí? Incluso, por ejemplo, cuestiones tan avanzadas como el desarrollo de código. Entonces, esa figura de programador eventualmente puede llegar a verse cada vez más o menos utilizada. Algo como, por ejemplo, que el 15% de las interacciones de servicio con los clientes sean manejadas a través de inteligencia artificial. Esa es la expectativa y podemos observar que hay un incremento del 400% con respecto a lo que se veía en 2017. Son indicadores muy importantes. Algo como, por ejemplo, que el 56% de los CEOs afirman que las mejoras digitales, por supuesto, que han traído mayores ingresos a las corporaciones. Y bueno, así tenemos algunos otros. ¿Sí? El hecho, por ejemplo, de que previo a esta pandemia se preveía que podíamos tener alrededor de 20 millones de dispositivos conectados, sobre todo en el aspecto de IoT, ¿sí? Sensores en el aspecto de máquinas que participan en las cadenas de producción, de vehículos, dispositivos que forman parte hoy de las organizaciones. Y así, por ejemplo, podemos seguir con algunos otros indicadores. La realidad es, esos números son clave, son números que están ahí desde antes, lo cual nos lleva a pensar que este tema no es un tema opcional, es algo que debemos ejecutar sí o sí.
El escenario de hoy nos viene a cambiar radicalmente y a acelerar esa necesidad de manera exponencial. La realidad es que hoy por hoy las organizaciones siguen en una situación de jaque, ¿sí? Las economías están de rodillas ante esta situación de pandemias y que no se ve en algún momento claridad sobre qué camino pueda tomar. Las economías son frágiles, hay incertidumbre, entonces, dado eso la pregunta es, ¿realmente estás preparado para innovar de forma ágil? Dado que, recuerden que la constante es el cambio, lo que hoy funciona puede no funcionar mañana, entonces debemos de estar listos para ser suficientemente ágiles. Y recordando que, hablando de agilidad, perdón, este concepto como tal tiene que ver con tres aspectos muy importantes. ¿Sí? Básicamente, conservar y mejorar la experiencia de cliente en todo momento. Hoy las interacciones de B2C, ¿sí? Corporaciones con consumidores, en su mayoría pues son a través de medios digitales, entonces la experiencia es sumamente crítica. Eso puede generar una fricción, puede generar que eventualmente un cliente prefiera ir con la competencia, igual que, por ejemplo, poder adaptarnos, poder evolucionar, ¿sí? Poder replantear estos modelos de negocio. De lo contrario, hay muchos ejemplos en la historia, no vamos a enumerarlos, pero aquellos que no buscaron evolucionar y cambiar, pues muchos mueren en ese trayecto. Igualmente que claramente esta situación de pandemia representa muchas oportunidades. Creo que hoy todo el mundo habla de eso, ¿no? Las oportunidades que se presentan y al mismo tiempo el riesgo que deseamos disminuir. Entonces la pregunta es, ¿realmente estamos listos para eso? ¿Tenemos la capacidad de poder operar bajo esos conceptos? La realidad de hoy es que hay una serie de necesidades en las organizaciones que no son nuevas, ¿sí? Que esta situación solamente vino a acelerarla, en donde pues principalmente hoy vemos que todos hacemos un uso más fuerte, mayormente marcado de servicios de nube, no solo en los consumidores finales como las personas, sino las organizaciones están utilizando con mayor fuerza servicios en la nube. ¿Por qué? Porque obviamente buscamos reducir costos, buscamos ser más eficientes, buscamos poder tener un tiempo menor para lanzar productos y servicios al mercado. Hoy las organizaciones buscan tener conectividad estandarizada. Es indispensable contar con mecanismos que nos permitan interoperar, ¿sí? O las organizaciones hoy por hoy se ven en una necesidad mucho mayor de poder interactuar con un ecosistema, haciendo economías de escala, haciendo colaboración, estableciendo nuevos modelos con organizaciones o con peers o inclusive con alguna entidad que en algún punto pudiera llegar a ser una competencia. Eventualmente podemos buscar formas de complementar esas capacidades y ofrecer servicios de mayor calidad y más completos hacia los clientes finales. El problema es, y por eso la pregunta al inicio, ¿estamos listos para eso? O sea, ¿qué representa? Representa tener esa flexibilidad de poder establecer estos modelos estandarizados. Por supuesto, un tercer aspecto es poder reaccionar a eventos. Hoy lo que buscamos es precisamente poder identificar cualquier cambio en algún indicador valioso para el negocio. Eso significa que yo debería poder identificar cuando hay demasiada molestia en un cliente y hay altas posibilidades de perderlo. Igualmente que puedo tener una posibilidad de maximizar un ticket de compra, igualmente que tengo la posibilidad de poder maximizar una permanencia de un cliente o una conversación en un momento en el tiempo, en el afán de poder maximizar ese momento, ¿sí? En algún momento lo que se busca es tener una ventaja competitiva basada en ese tiempo. Y eso no se puede lograr si no tenemos la capacidad de poder reaccionar ante esos eventos, si no tenemos la capacidad de identificarlos. Un cuarto aspecto es poder tener la capacidad de ser abierto, ¿sí? Buscamos hoy tener ese concepto llamado Open Platform, del cual
Hay muchas derivaciones. Hablamos de Open Data, ¿sí? Poder compartir esa data valiosa con múltiples entidades y poder tener un beneficio común. Hablamos de situaciones o conceptos como Open Banking, que básicamente el tema de Open es poder exponer funciones, poder exponer activos valiosos de manera mutua en el afán de buscar un beneficio, como lo dije. Entonces, ¿eso qué implica? Implica muchas cosas alrededor de cuestiones de seguridad, cuestiones de, por supuesto, agilidad, flexibilidad, poder cumplir con las regulaciones. Entonces, eso es algo que igualmente no es algo nuevo, solo se acentuó con esta pandemia. Y ahora sí, aspectos que hoy tenemos enfrente es las organizaciones están buscando la manera de hacer un uso más eficiente de estos presupuestos, de estos fondos, poder hacer más con menos. Existe la necesidad de poder colaborar internamente con los trabajadores, con los miembros de la organización, con socios, con clientes, a través de múltiples canales. Lo vemos en diferentes aspectos de la vida cotidiana, la parte de lo que estamos justamente haciendo ahora, lo que vemos, por ejemplo, con el sector educativo, y lo vemos con muchas otras industrias. Entonces, ¿qué implica eso? Bueno, implica tener los medios para poder habilitar esos diferentes canales. Hablamos, por ejemplo, de un tema de optimización, poder lograr una eficiencia operacional. Hablando de eficiencia operacional, tiene que ver con la mejor utilización de los activos, la mejor utilización de los recursos, que pueden ser recursos humanos, que pueden ser recursos materiales, poder reducir los costos de la misma operación. Todo el mundo hoy busca eso y bueno, eso es importante. Si nosotros no tenemos las herramientas, los mecanismos para lograr esos niveles de optimización, difícilmente se logran. Capacidades de autoservicio, por supuesto, empoderar a las diferentes personas de la organización para que puedan proveerse de datos, por ejemplo, o de análisis o de diferentes assets para tomar una mejor decisión o para simplemente realizar su trabajo de la manera más adecuada. Entonces, ese autoservicio, ¿qué implica? Implica brindarle a estas personas en la organización esos medios para optimizar, para realizar su trabajo de la mejor forma. Y por supuesto, el tema de gobernanza, cumplimiento regulatorio, buscamos no caer en alguna penalización, en multas. Lo vemos en múltiples verticales. Por supuesto, el sector salud hoy cobra, todas las miradas apuntan hacia allá, pero no es el único. Sector financiero, hay muchos otros. Entonces, ¿qué elementos hemos visto nosotros basado en eso, que son elementos clave para poder implementar un buen camino hacia esta transformación digital, basado en la premisa de que no es un origen y llegar a un estado final, sino en realidad es un mindset? Cuando hablamos de transformación digital, recordemos que es una forma de operar, desde el punto de vista organizacional, que implica obviamente estos aspectos. Por ejemplo, poder optimizar las operaciones, ¿sí? Así es como el primero de esos pilares. El segundo es poder lanzar de manera ágil productos digitalmente conectados que puedan ser fácilmente modificados, flexibles, que pueda tener inteligencia basada en datos. ¿Sí? Si yo no tengo la posibilidad de analizar qué ha sucedido en el pasado, difícilmente podré plantear cuál es mi propuesta de valor hacia el futuro. Y por supuesto, brindar experiencias únicas hacia estos clientes. Basado en esos 4 pilares, nosotros planteamos hoy por hoy una plataforma, que esta plataforma, digamos, pensando en ese concepto de transformación digital, podríamos decir que esta plataforma reside en el núcleo de ese concepto de transformación digital. ¿Por qué? Porque tiene que ver con procesos, tiene que ver con la mejora de la experiencia del cliente, tiene que ver con la capacidad de lanzar estos productos innovadores y de manera ágil, en estos 3 bloques, como se ve a continuación. Tiene
está conformada por 3 grandes bloques o conjuntos de capacidades, ¿sí? Donde hablamos de conectar cualquier elemento en la organización, unificar principalmente los datos que se tienen y poder tener capacidades predictivas hacia el futuro. Entonces, esta plataforma de manera, digamos, haciendo un drill down, se ve de esta forma. Tenemos un conjunto de capacidades que justamente se mapean a esa lista de prioridades o de aspectos que son clave para lograr una transformación digital exitosa. Entonces, digamos que ahora, yendo al detalle, en ese primer pilar llamado, o ese primer conjunto de capacidades llamado conectar, lo que tenemos es capacidades, por ejemplo, como para poder implementar modelos de integración híbrida. ¿Sí? Hoy, cada vez, seguramente, aunque en un momento dado regresemos a una normalidad o a la nueva normalidad, el trabajo remoto seguirá existiendo. La educación a distancia, digamos, con mayormente atenuada, y eso implica que pues, modelos de integración híbrida, modelos híbridos en general. Entonces, eso tiene que ver con reducción de costos operativos, agilidad en la creación de nuevos servicios, protección a la inversión desde un punto de vista de que lo que hoy se defina como pieza tecnológica no necesariamente nos genere dependencias, ¿sí? En el ecosistema, que yo pueda cambiar piezas de manera ágil sin tener la dependencia. Eso es completamente agnóstico. Poder, obviamente, hablando de procesos operativos, procesos comerciales, procesos dentro de la organización, buscamos siempre pues cumplir con los niveles de servicio, pues por supuesto pensando en esa experiencia de cliente, ¿sí? Poder cumplir con estas regulaciones que cada vez cobran igual más fuerza, poder hacer un uso óptimo de esos recursos. Recuerden que esto va muy alineado a esa lista de prioridades que hoy tienen las organizaciones, poder optimizar los recursos, hacer más con menos, identificar cuál es el rendimiento, cuál es la productividad de estos recursos a nivel de procesos, poder, tenemos una capacidad alrededor de la gestión del ciclo de vida de las APIs, que esto, recuerden, tiene que ver con la capacidad de poder establecer modelos de negocio ágiles, donde hablemos mecanismos y protocolos estandarizados, ¿sí? Poder habilitar nuevos modelos de negocio, poder compartir activos valiosos desde un punto de vista de negocio, de producto, ¿sí? En donde, por supuesto, podamos contar con todos los modelos y los mecanismos para proteger estos activos, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de gobernanza. Por supuesto, contamos con capacidades para habilitar modelos de mensajería, donde la mensajería tiene que ver con ese intercambio ágil de mensajes entre una entidad y otra, ¿sí? Ahí hay muchas formas, muchos mecanismos. Lo interesante es poder cubrir todo ese espectro de necesidades, ¿sí? Poder habilitar toda esta parte de eventos que comentábamos y, por supuesto, tener la capacidad de incorporar cosas como, digamos, dispositivos que tienen que ver con la cadena de producción, siempre apuntando a mejorar la productividad, siempre apuntando a tener, por ejemplo, mayor seguridad, inclusive en lugares de trabajo como plantas donde haya trabajo manual, caso de manufactura, por ejemplo. Entonces, eso es lo que conforma, digamos, a 10,000 pies de altura este set de capacidades desde el punto de vista de conectar. Y por otro lado, desde el punto de vista de unificar, que ya lo decía yo, tiene que ver con los datos. Recuerden, lo que buscamos eventualmente es mejorar la experiencia de usuario. Entonces, requiero tener la capacidad de tener una fuente única de la verdad donde yo pueda consultar, por ejemplo, los datos de un cliente que está a punto de abordar un vuelo o los datos de un cliente que está por abrir un segundo producto en el caso de una entidad financiera, ¿sí? O igualmente en el caso, por ejemplo, de manufactura, que yo pueda tener toda esa data referente a la producción misma y que pueda tener la posibilidad de hacer un análisis adecuado. Entonces, si esos datos no están limpios, si son sucios, si los datos están redundantes, hay un problema muy, muy grande. Entonces, tenemos la capacidad de poder hacer estas tareas, de empoderar a los usuarios a realizar este tipo de trabajos. Podemos, por supuesto, gestionar datos maestros. ¿Qué significa eso? Básicamente, contar con la capacidad de proveer
vistas de 360 grados hacia los diferentes personas dentro de la organización. Vista de 360 grados de cualquier cosa significa que yo pueda ver todas las interacciones que he tenido de un cliente, poder ver ese cliente en sus diferentes aristas, diferentes ángulos, igual que puede ser para un producto o para un proveedor, ¿sí? Con eso buscar, por supuesto, eficiencia operacional, que yo pueda identificar de mejor forma y segmentar de mejor forma cuál es un cliente potencial para poder maximizar esa permanencia. Podemos, por supuesto, proveer capacidades alrededor de el gobierno y la seguridad, ¿sí? Es decir, poder eliminar multas que tengan que ver ahora con estas regulaciones sobre el tema de los datos específicamente, temas de confidencialidad y de protección de los datos. Sobre todo que ahora, al tener estos modelos nuevos de trabajo, tenemos la necesidad de democratizar los datos, poder empoderar a estas personas a consumirlos para poder eventualmente crear alguna estrategia de valor, crear alguna campaña, crear alguna promoción, poder tener altos niveles de confiabilidad, disponibilidad y privacidad en los datos. Y finalmente poder, cubrir todas estas iniciativas alrededor de la disponibilización de los datos como un servicio. Poder consumir la data como un servicio sin tener que preocuparnos qué hay abajo. Si hay 1, 2 o 100 fuentes de datos diferentes, será algo que no debería preocuparnos. Es un dato como un servicio, pensando en cómo podemos monetizar esa data, cómo podemos reducir costos, cómo podemos acelerar los procesos de toma de decisiones. Entonces, es por este lado, la parte del bloque de capacidades de predecir tiene que ver con proveer a los diferentes personas o usuarios con las capacidades para generar análisis del negocio, entender el comportamiento, estas variaciones y fluctuaciones que hoy por hoy se nos presentan en todos los aspectos de la vida, desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista de atención, de servicios, de cadenas de suministro, de poder después hacer, por ejemplo, modelos predictivos, poder predecir ciertos comportamientos en el afán de protegernos, de optimizar los recursos, de poder tomar las mejores decisiones. Capacidades alrededor de ciencia de datos desde un punto de vista de capacidades más avanzadas, por supuesto, en donde proveemos de capacidades para la toma de decisiones y poder agilizar este proceso de creación y gobernanza de modelos. Y, por supuesto, tener la capacidad de monitorear todo en tiempo real. Es decir, esos comportamientos de negocio que son críticos, poder tener la posibilidad de monitorear todos esos eventos conforme se van generando. Entonces, esa es básicamente la parte del motor de hallazgos. Así vemos este bloque de capacidades de Predict, generar o entrar en un loop continuo donde tomamos datos, identificamos hallazgos, ejecutamos acciones de manera automática o manual y aprendemos, ¿sí? De manera, digamos, desde un punto de vista de arquitectura, así se ve, es una plataforma que cubre todo ese espectro de necesidades para todas estas organizaciones que tienen como mira y como objetivo llegar a un tema de transformación digital. Estas son, digamos, desde un punto de vista de arquitectura, una referencia, es un blueprint que nosotros podemos tener con todos los casos de uso, ¿sí? Entonces, solo a 10,000 pies de altura, esa es nuestra fotografía de quienes hoy, desde el punto de vista de qué tipo de clientes. No significa que solo son clientes grandes, tenemos clientes, digamos, small and medium business, ¿sí? Y un caso de uso bien interesante que les quisiera compartir muy rápidamente, a manera de que ustedes puedan, digamos, apreciar todo ese espectro de capacidades, es Vestas. Hoy por hoy es el mayor fabricante de turbinas, generadores de electricidad eólicos, más o menos alrededor de 30,000 turbinas en diferentes parques eólicos en todo el mundo. Cada turbina más o menos genera, basado en el hecho de que tienen más o menos 1,000 sensores por turbina, genera una cantidad de más de 100 terabytes de datos activos. Y lo que hacen es utilizar toda esta data para dos propósitos principalmente: hacer todo un análisis desde el punto de vista ingenieril, es decir, qué tipo de materiales se comporta mejor en determinadas condiciones de ambiente, basado a lo mejor en temperatura, presión atmosférica, a lo mejor niveles de precipitación, y cómo eso influye en la ingeniería de las aspas, por ejemplo, qué tipo de materiales ocupamos, ¿no? Pero además también desde un punto de vista de operación,
poder garantizar la operación teniendo la posibilidad de ejecutar mantenimientos preventivos. Es decir, dado en tiempo real que yo pueda identificar las diferentes variaciones a la mejor de voltaje, de corriente, de oscilaciones o de revoluciones basado en el flujo del viento, pueda identificar ciertos patrones y disparar un proceso de mantenimiento preventivo antes de que falle, porque el hecho de que falle puede representar una cantidad de dinero exorbitante y lo que buscamos es justo mantener esa eficiencia operacional y la continuidad del servicio. Eso es básicamente lo que tengo hoy para mostrar. Es una presentación muy rápida, entonces quedo abierto a preguntas si es que hubiera alguna pregunta por parte de la audiencia. Parece que hay una pregunta aquí. Mencionan qué tan fácil es implementar estas tecnologías y si esto significa reemplazar lo que hoy tiene la organización por nuestra plataforma. No. Bueno, la primera es la facilidad. Bueno, depende mucho del contexto de la organización y los casos de uso a desplegar, pero la realidad es que son ciclos relativamente cortos, ¿sí? Siempre y cuando se tenga, como lo dije, definido un caso de uso. ¿Qué queremos resolver? ¿Cuál es la necesidad del cliente o qué es lo que duele? ¿Y qué buscamos mejorar? ¿Sí? La segunda pregunta es, la respuesta a la segunda pregunta, yo les diría, en realidad no reemplazamos nada. Nosotros siempre buscamos es cómo maximizar la utilización y el valor de lo que hoy por hoy ustedes ya tienen. Es decir, si tienen un ecosistema tecnológico con diferentes piezas, lo que nosotros hacemos es cómo podemos sacarle mayor provecho a esos elementos tecnológicos. Cómo podemos potenciar esas capacidades, ¿sí? En lugar de que tengamos diferentes silos de funcionalidades, cómo podemos conectar todo esto, cómo podemos tener una arquitectura que le dé mucho mayor valor a esos activos que residen en la capa, digamos, no sé si es la más inferior, pero bueno, en general, esos activos que ya hoy se tienen instalados. Entonces, nunca buscamos hacer esos modelos de rip and replace o de reemplazo. Bueno, básicamente aquí nos comparten algunas. No tenemos tanto tiempo. Ok. No hay tiempo. Les agradezco mucho su atención. Quedamos atentos para lo que ustedes necesiten. Si tienen alguna duda, comentario, estamos ahí abiertos en un boot virtual para atender cualquier duda que ustedes tuviesen. Muchas gracias. Buen día.